José Beltrán, bienvenido. Buenos días. Hay programas que a uno no le gustaría hacer, ¿verdad? Y menos uno de despedida de don Fernando. Pues sí, es verdad, porque es cierto que a don Fernando le hemos agradecido muchas veces en vida, ¿no? Y ha recibido múltiples homenajes y múltiples reconocimientos, ¿no? Sobre todo el cardenalato, que le volvió a recuperar para la vida activa y la vida pública. Pero es cierto que queríamos retrasar cuanto más este momento, ¿no? Es decir, que sus 89 años del carné de identidad no hacían justicia ni a la vitalidad, pero sobre todo a esa higiene mental y espiritual que tenía y esa valentía, ¿no? Y yo creo que, claro, de un día para otro toparnos con que tenemos que hablar del en pasado es duro. Es muy duro. Para acercarnos a su persona nos acompañan hoy en Periferias Juan María Laboa, doctor en Historia de la Iglesia y amigo del cardenal, con quien compartió muchas etapas cruciales de las últimas décadas. Bienvenido, Juan María. Bien hallados. Y Jesús Abezuela, que es director de la Fundación Pablo VI, de la que fuera presidente don Fernando Sebastián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, si me permiten, a saludar a Clara Fernández, que nos va a ayudar a mirar a una panorámica general de la vida de este cardenal. Adelante, Clara. Hola Ana, el cardenal Fernando Sebastián ha sido una de las grandes figuras de la Iglesia española desde el año 1953, cuando siendo sacerdote fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca. Pero este era solo el comienzo, ya que en 1979 fue designado por San Juan Pablo II como obispo de León, hasta 1991, cuando le destinan a Málaga como administrador apostólico de esta diócesis. Por aquel entonces también era el arzobispo coadjutor de Granada. 2 años después fue enviado a la archidiócesis de Pamplona y Tudela. Pero a Fernando Sebastián aún le quedaba mucho que hacer, también en la Iglesia Universal. En el año 2014 se convirtió en el primer cardenal español nombrado por el Papa Francisco. Su figura ha sido clave en la historia de España, en un momento muy importante para la Iglesia Católica, la transición política y los primeros años de democracia, con el cardenal Tarancón, para establecer el diálogo de la Iglesia con las nuevas fuerzas políticas. Para Sebastián, uno de los grandes momentos en su vida, y que él siempre recordó, fue su etapa como secretario general de la Conferencia Episcopal Española, un hombre humilde, sencillo y cercano. Así le definen quienes han compartido su vida con el cardenal Fernando Sebastián. Un hombre fundamental en la historia de nuestra Iglesia, la Iglesia de nuestro país, pero también en el presente, como demuestra el hecho de ser el primer cardenal español de la etapa Francisco. ¿Cuál era el principal valor de don Fernando y cuáles sus principales aportaciones a la Iglesia en España, Juan María? Principal valor no es tal vez el que puedan estar más en las conversaciones. Para mí fue la honradez. Este buen claretiano, desde el primer momento de su vida, fue muy claro, como buen aragonés, fue muy honrado, muy directo. Él en sus conversaciones, en sus tratos, jamás tenía una carta escondida. Eso naturalmente le supuso algunos disgustos en el mundo clerical, pero le supuso ser querido por todos nosotros. Sus aportaciones fueron muchas a la historia de nuestra Iglesia. Porque tú has dicho que era un hombre de corazón, era un hombre de corazón y de gran cabeza. Fue un gran teólogo, un gran intelectual. Hay que ver cómo apenas entra en la vida pública de la Iglesia, se le nombra rector de la Universidad de Salamanca en el momento más difícil de la Universidad de Salamanca. Es uno de los primeros obispos de la nueva hornada, siendo obispo de León. Y la Iglesia, en un momento, la Iglesia española que quiere renovarse, le nombra secretario de la Conferencia Episcopal. O sea, no fue solo una buena persona, un hombre interesante, fue un hombre que apareció enseguida en una iglesia renovándose, en trance de renovarse, como alguien de quien se podía fiar para cambiar, para renovar con buen sentido, para ir adelante. La Fundación Pablo VI, Jesús, también se benefició de ese carácter y de esa cabeza, como bien dice Juan María, de don Fernando Sebastián. Fue su presidente. Desde luego. Bueno, don Fernando Sebastián era un hombre de muchas instituciones, como decía Juan María, y de la Fundación Pablo VI, pues entre otras. Fue presidente desde el año 2004 hasta 2010.
fue luego medalla de oro de la Fundación año 2012, y la verdad que siempre nos ha tenido en su pensamiento. De hecho, en las últimas horas de don Fernando manifestó su interés porque se comunicara su situación a todo el personal de la Fundación Pablo VI y que bajásemos a la capilla de la Fundación Pablo VI a rezar por él, con lo cual la verdad que nos honró y nos emocionó muchísimo, ¿no? Claretiano, apasionado por la enseñanza y por el diálogo de la Iglesia con la sociedad. El cardenal Sebastián era de una profunda espiritualidad y de una gran humanidad. Así le recuerdan algunas de las personas que lo conocieron más de cerca. Conocí a don Fernando, bueno, no lo conocí, cuando tenía yo 5 años empezaba a ser monaguillo en Calatayud, en San Pedro de los Francos, y él se iba, a sus 15 años, se iba al noviciado. Bueno, eso nos hizo después tener una empatía especial. Claro, generoso y cercano. Todos los que tuvieron la oportunidad de tratar con él y conocerle, le estimaron, le respetaron y siguieron sus recomendaciones. Y le recuerdo especialmente por su buen hacer y por tratarme con un poco de paciencia como obispo joven. Un día me dijo que no seas tan aragonés como yo. Ha sido un auténtico hermano, ha sido un gran amigo y sobre todo ha sido un gran maestro. A mí es el que me ha introducido en la espiritualidad claretiana. Yo creo que era un hombre de pensamiento, un hombre de oración, un hombre de iglesia, que veía sobre todo la idea de la justicia y la libertad. A punto de cumplir los 89 años y antes de que falleciera, el cardenal Fernando Sebastián pasará a la historia de la Iglesia española por haber sido una de las figuras claves en la transición, como colaborador muy cercano al cardenal Tarancón. Él fue un gran estímulo para la transición, él apoyó mucho aquella transición, y fue un momento en el cual yo inicié aquellos contactos con él que mantuve a lo largo de mi vida. Fue ante todo y sobre todo un hombre que amaba y vivía solo para la Iglesia. Y es que el papel de Sebastián fue de gran importancia para la Iglesia católica. Tendría que decir que es un santo, con los pies en el suelo, que ha sabido expresar el compromiso social de la fe, que se ha ocupado de las situaciones más difíciles de los empobrecidos a lo largo de su vida. Ha sido una tensión constante el profundizar en la dimensión social de la fe. Creo que fue un factor muy decisivo el que él mantuvo. Él era un hombre de una forma independiente, con un pensamiento propio dentro del mundo de la Iglesia, naturalmente. Pero yo creo que él ayudó mucho para estimular aquellas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Pero sobre todo buscando una Iglesia evangelizadora. Ahí dio el do de pecho. Su huella y su legado seguirán presentes en los corazones de todos. José, para Vida Nueva también ha sido un fiel colaborador hasta el último momento. ¿Qué ha significado para ti trabajar con él? Pues mira, sobre todo saber que don Fernando, como no se podía callar nunca y como era imposible, ¿no?, el reservarse su opinión, ¿no?, y el pensar que con el silencio, que cuando alguien guarda silencio lo que está haciendo es una injusticia al otro, no era un mero columnista de Vida Nueva, ¿no?, era un asesor en toda regla, y ante los problemas que podían venir, las cuestiones preocupantes de la Iglesia que podían venir, ante los asuntos que habíamos tratado, siempre tenía una palabra de análisis, de creo que podéis ir por allí, cuidado con esto que estáis tratando, alerta a que no se engañen de esta manera tanto dentro como fuera de la Iglesia, y creo que a nosotros pues se nos va un confidente, pero no porque nos cotilleara temas o informaciones, que no, porque él era muy fiel en ese sentido, ¿no?, y muy honrado, pero sí porque nos marcaba líneas de acción, ¿no?, de ir por allí. De esta manera podemos hacer ver que Amoris Laetitia, yo recuerdo que estuvo muy preocupado con ese tema, que Amoris Laetitia puede estar. No entréis en pelear contra el enemigo, defender vuestros propios argumentos, ¿no? Sed siempre firmes en lo que defendéis y no dejaros alertar por los cotilleos, ¿no? Y yo creo que son consejos sabios que estaban muy aterrizados a cuestiones y a temas muy concretos, ¿no? Y hasta la semana antes del ictus se comunicó con nosotros precisamente para que con todo este vaivén
político y la amenaza de los populismos estuviéramos atentos, estuviéramos pendientes y supiéramos cómo reaccionar para no entrar en el juego de unos y de otros, ¿no? Y desde ahí, pues esa palabra de aliento es la que ahora se nos va y la que ahora sentimos como ausencia. Como no podía ser de otra manera, las redes sociales reflejaron enseguida la noticia de su fallecimiento. Antonio Moreno, ¿cómo fueron esas primeras impresiones? Como dices, las redes, sobre todo Twitter, fueron las primeras en anunciar la noticia y a través de esta llegaron pues las primeras condolencias. El nombre de Fernando Sebastián fue trending topic, uno de los temas más comentados en la tarde-noche del jueves 24, a las pocas horas de saltar la noticia. Miles de reacciones, sobre todo de cariño y admiración, como por ejemplo la de Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, los claretianos de la provincia de Santiago, congregación a la que pertenecía el cardenal, o nuestra compañera, la periodista Cristina López Listing, quisieron rendir su particular homenaje vía tuit. Yo me quedo con el dibujo que compartió Pachi Velasco Fano, a quien todos conocemos, en el que se ve a don Fernando sostenido por unos angelitos y regando las flores que siguen creciendo en las diócesis, en la Iglesia de España, por la que él se desvivió. Tierno mensaje para un hombre que, a pesar de su aparente carácter serio, sabía transmitir como nadie la ternura del Evangelio. Decíamos, una cabeza y un corazón privilegiados al servicio del Evangelio, como no podía ser de otra manera. Juan María, ¿qué momento de los compartidos con don Fernando recuerda usted con mayor cariño? Hombre, recuerdo varios. Uno, cuando después de escribir él aquel magnífico documento de la Conferencia Episcopal, Católicos en la vida pública, yo le propuse crear una cátedra de cristianos en la vida pública en la Universidad Comillas. Y él lo apoyó desde el primer momento. Y entre los dos creo que realizamos una labor muy bonita, que fue unos 70 seminarios en el Escorial de fin de semana, tratando con gente interesante de toda España este tema. Pero luego él fue, sobre todo, muy cercano. Era muy cercano como amigo. Decía en este momento el director de Vida Nueva, que no callaba nunca, pero te dijera lo que te dijera, te lo decía con mucho cariño. Y además sabías que no era por algo interesado, por una batalla perdida, no, era por tu bien que te podía decir. Y luego, algo que siempre me dijo y que yo lo experimenté, Tarancón y él vivieron algo que fue clave en la transición. Tarancón murieron sus dos tíos asesinados. Este vio como crío, como jovencito, en Barcelona, en Vic sobre todo, y en Cataluña en general, en Solsona, una España que estaba en muchos momentos rabiosa de lo que había sucedido. Ambos tuvieron la idea de la reconciliación desde muy jóvenes. Y si nosotros hacemos un estudio de qué mueve a Tarancón en su largo protagonismo en la transición y qué mueve a Fernando Sebastián en el momento en que es un protagonista en la transición y en el momento en que le tienen marginado en la transición, es siempre la idea de que hay que reconciliar a los españoles. Era un hombre que nunca perdía la esperanza, que era capaz de ver con esa visión, con perspectiva, la realidad social y política también de nuestro país. Su última intervención pública, Jesús, yo creo que tuvo lugar en la Fundación Pablo VI hace tan solo unos meses. Cuéntanos cómo fue y qué sabor de boca dejó, porque sabemos que incluso pues, personalidades de la vida social y política se han quedado impresionados después de conocer a don Fernando cuando no han tenido ocasión de hacerlo anteriormente. Así fue. El 3 de octubre, cuando inauguramos el Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, precisamente el acto de inauguración lo presidió con un discurso que luego lo contestaría María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, y ciertamente fue un discurso que más que un discurso fue su testamento vital, y tuvimos la suerte de que se pronunciase allí en la Fundación Pablo VI, fue su último discurso, pero fue un discurso que hizo un recorrido de cómo él veía y cómo él ha visto la relación entre la Iglesia y el Estado a lo largo de toda su vida, desde sus distintas experiencias y de sus distintas posiciones, ¿no? La verdad que fue un discurso que admiró a todo el mundo.
Además de todas estas cosas que estamos poniendo aquí sobre la mesa, el cardenal era un periférico ilustre, nunca se perdía un programa de periferias, incluso compartió algunos de ellos con nosotros en plató. En uno de ellos nos dejó esta preciosa enseñanza sobre lo que para él significaba hacerse viejo. Yo doy muchas gracias a Dios por estos años de serenidad, de distancia, de humildad, porque el jubilado pues en la vida no es nadie y se va muy a gusto por la calle sin ser nadie y vives muy a gusto con la gente, subes, bajas al autobús, nadie te dice nada, ves las cosas como no las has visto en tu vida, bueno, y sobre todo tienes una distancia respecto de tu propia vida, puedes ver las realidades de la sociedad sin aspiraciones, sin pasiones, sin codicias. Eso da realmente da paz, da serenidad. Una de los últimos grandes celebraciones que tuvimos con don Fernando fue cuando el Papa Francisco le nombró cardenal. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque Francisco conocía su historia y quería agradecerle públicamente cuánto había supuesto para la Iglesia española. Juan María Laboa, historiador de la Iglesia, Jesús Abezuela, director de la Fundación Pablo VI. Tendríamos mucho más que contar de don Fernando Sebastián y lo haremos seguramente. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros damos paso a una pequeñita pausa y enseguida regresamos.